El 19 de mayo, 1991, un hombre murió en un hospital en Setagaya, Tokio. El nombre del hombre era Masachika Yamamori. Tenía 50 años en ese momento y era un médico nacido en Kioto. Murió de una enfermedad después de que el cáncer se extendiera por todo su cuerpo. El misterio del caso no se reveló con la muerte del señor Yamamori en sí, sino con la señora A, su esposa, con quien había estado casado durante 5 años. Cuando la 53 años en ese momento intentó informar de la muerte del señor Yamamori, descubrió que no había nadie con el nombre de Yamamori, ni ningún pariente en su lugar de registro. No se pudo encontrar ninguna información en absoluto. La Sherana visitó el hospital donde supuestamente trabajaba el señor Yamamori y la universidad para verificar si había un error. Sin embargo, no encontró a nadie que correspondiera exactamente a Yamamori. Según la señora A, el señor Yamamori era un cardiólogo que pasaba la mayor parte del tiempo en casa, pero no se encontró a la persona mencionada. De sábado a lunes, bebía y pasaba tiempo en Matsu. Se decía que el señor Yamamori salía los sábados para experimentar en su laboratorio y volvía los lunes. En la casa que compartían, quedaban objetos que indicaban su profesión médica, incluyendo algunas reliquias. Se halló una copia de su acta de nacimiento que señala que nació en Sakyo, Kioto, en 1926, una copia de su certificado de graduación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio en 1965 y 3 fotos. Se halló una identificación que lo acredita como empleado de la Universidad de Medicina de Matsui, 4 libros de medicina, notas en alemán y 5 instrumentos médicos. También se encontró una maleta y un documento de 7 páginas. Un manuscrito de una novela escrita en papel para manuscritos, que se parece mucho al estilo de Yamamori. Una foto muestra a quienes parecen ser los padres de alguien vestidos con uniformes militares. A-san descubre que el certificado de registro familiar, la copia del certificado de graduación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio y el certificado de identidad con fotos son todos falsos. ¿Quién es el esposo que siempre ha estado a mi lado? ¿Es alguien de aquí? Como mencionamos antes, A-san ha estado viviendo con este hombre llamado Yamamori durante aproximadamente 5 años. Se conocieron en 1986 durante un juicio de divorcio. A-san se encontró con el señor Yamamori para recibir asesoramiento. El señor Yamamori, hablando de su pasado, mencionó que era huérfano, perdió a sus padres de pequeño y fue criado por su abuela, quien también falleció antes que él. Ahora, sin nadie a quien recurrir, pasa por un momento difícil y solo sale los fines de semana. Se volvió íntimo con el tiempo, haciendo experimentos en el laboratorio y demás. Las 2 personas están en Setagaya Ward durante el verano del próximo año. La señora A y el señor Yamamori comparten un apartamento de 70,000 yenes. Los gastos son cubiertos principalmente por la pensión alimenticia de divorcio de ella y los ingresos de él. La señora A dice que no sabía nada al respecto. El señor Yamamori solía pasar su tiempo leyendo en casa, pero como mencionamos antes, decía que iba a Los Pinos todos los sábados y no regresaba hasta el lunes. Se podría decir que esta era su rutina normal, pero ese tiempo no duraría mucho. Parece que el señor Yamamori había sufrido de tuberculosis desde su juventud y había debilitado su salud, por lo que el tiempo que pasaba acostado se alargaba y su apetito disminuía gradualmente. A-san estaba en esa condición. A-san habló de ir a ver a su hijo en el hospital, pero se negó a ir al hospital, insistiendo en que no tenía seguro de salud, a pesar de ser médico. Esta situación continuó hasta su muerte. Desde el otoño del año pasado, se ha convertido en un estado de casi dormir todo el tiempo. A-san se negó a ir al hospital bajo ninguna circunstancia. De hecho, desde hace un tiempo, comenzó a pensar que algo andaba mal con A-san, pero no hizo nada al respecto y continuó yendo al hospital. Solo pasó el tiempo y esa condición continuó. A principios de mayo de 1991, el señor Yamamori fallece. Hace unas 2 semanas, cuando el señor A salió de compras, a su regreso, de algún modo se quedó dormido. La figura habitual del señor Yamamori había desaparecido, así que ese día era sábado. Si él estaba bien, era el día en que iba al laboratorio de Pinos para investigar. El señor A, aunque preocupado, fue al laboratorio de Pinos y preguntó si el señor Yamamori había llegado. Cuando el señor A preguntó dónde estaba el laboratorio, los empleados de la universidad respondieron que no habían visto a alguien llamado Yamamori. El señor A estaba confundido. No estaba registrado Yamamori, o se había equivocado de persona. Aún así,
El señor A insistió y volvió a casa, donde encontró a Yamamori. ¿Quién eres tú? El señor A preguntó intensamente sobre la identidad de Yamamori, pero al final, Yamamori no dijo nada, y parecía que había dejado de respirar. En su lecho de muerte, dejó palabras misteriosas, como si no tuviera otra opción que morir, o si realmente había estado vivo. Después de eso, el señor A pasó más de medio año visitando varios lugares y personas. Consultó con la policía, pero al final murió. No pudo averiguar quién era realmente el señor Yamamori. ¿Quién es exactamente el señor Yamamori? ¿Por qué empieza desde el registro civil? ¿Tenía documentos falsos? ¿Cómo los obtuvo? Los fines de semana iba a lugares misteriosos que están en todas partes. No debería ser así, pero el señor A responde a la entrevista de esta manera. No creo que me haya engañado. Solo quiero descubrir la verdad por los 5 años que pasamos juntos. Eso es todo. La oficina del distrito de Setagaya ha comprendido la situación y finalmente ha permitido enterrar a este hombre como Masachika Yamamori. En realidad, este asunto no termina aquí. El caso del señor Yamamori fue publicado en gran medida en el periódico Asahi Shimbun el 4 de noviembre 1991 bajo el titular ¿Quién era él? Vi el artículo del periódico medio mes después. ¿Quién llegó? Preguntas. Fue la esposa de este hombre, quien había estado buscándolo durante 20 años. Apareció una mujer de unos 50 años. Según ella, vivía con este hombre en la prefectura de Kanagawa. Se casó con él, un trabajador de la industria eléctrica. Hace 24 años, se determinó que este hombre, según su registro, nació en agosto de 1927 y murió a los 63 años. Era originario de la ciudad de Kioto. Entró a la Facultad de Medicina de la universidad, lo cual es cierto, pero parece que no se graduó. Se ha confirmado que el nombre Masachika Yamamori que usaba era un seudónimo. Sin embargo, se dice que usó este nombre en su trabajo y en su vida diaria cuando vivía con ella. El hombre conoció a ella mientras trabajaba en una empresa de equipos eléctricos en Tokio. Se casaron en noviembre de 1967 y establecieron su residencia en la prefectura de Kanagawa. ¿Por qué se determinó que este hombre y el señor Yamamori eran la misma persona? Eso es porque la misma foto que dejó a A-san como una foto de su padre también estaba en manos de ella. Según ella, el hombre estableció una empresa relacionada con equipos eléctricos en 1972, pero no. Según ella, el negocio no iba bien y un día se fue a trabajar y nunca volvió, y no se sabe qué le pasó después. Durante este tiempo, ella no inició los trámites de divorcio ni de declaración de desaparición, y continuó buscando a su marido por su cuenta. A partir de esta experiencia, finalmente se registró que el hombre que se hacía llamar Yamamori había regresado a su exesposa, pero no está claro cuál era su verdadero nombre. A-san sabe sobre los últimos 5 años de su vida hasta su muerte, pero los 15 años anteriores siguen siendo un misterio. ¿Por qué se fue de su exesposa? ¿Y por qué? Tenía en su poder documentos de identidad falsos, incluyendo un certificado de registro familiar, y estaba fingiendo ser esa persona. O abandonó su pasado y comenzó una nueva vida, o había alguna otra razón. ¿Quién era realmente su marido? El shock de descubrir que su marido era otra persona y que había vivido y muerto como tal, y el shock de descubrirlo en el periódico, deben haber sido inmensos. La historia se desvía un poco, pero un trabajador de cierto país ha estado desde la década de 1960. Obtienen registros familiares de japoneses reales en varias partes de Japón, viven como japoneses reales y usan los registros familiares obtenidos para obtener pasaportes emitidos por el gobierno japonés. En resumen, es un crimen usar el registro familiar de una persona real para engañar a alguien. Podría decirse que es uno de los mejores métodos para la ejecución, y la razón por la que no se pueden encontrar personas desaparecidas podría ser que tales incidentes están ocurriendo. Sin embargo, el señor Yamamori falsificó su certificado de registro familiar, una práctica común entre los espías en ese momento. Obtener el registro familiar de un verdadero japonés es diferente, por lo que creo que la posibilidad de que él sea un espía es baja, pero a partir de la historia de B, supongo que no quería abandonar su pasado y llevar una nueva vida. ¿Pero por qué?
Sin embargo, no podemos resolver el misterio de por qué él se hacía pasar por Masachika Yamamori, mintiendo sobre ir al laboratorio de la Universidad Médica de Hamamatsu y cómo pasaba los fines de semana. Los ciudadanos japoneses demuestran su identidad a los demás y al Estado a lo largo de su vida, comenzando con un certificado de nacimiento y luego presentando documentos de matrimonio, divorcio y muerte que se registran en su registro familiar. De hecho, todavía hay un debate en curso sobre este sistema. Es cierto que el registro familiar es un sistema conveniente que certifica la vida y la identidad de una persona, pero también es un hecho que hay aspectos que no se pueden probar solo con eso. Soy un youtuber y también trabajo en una empresa. También soy un trabajador asalariado común. Finalmente, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Quién eres tú? Gracias por ver hasta el final. Nos vemos de nuevo.